Buenas tardes, espero que tengan un lindo domingo. Rezamos leyendo hoy el comienzo del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, el último discurso de los 5 que nos trae Mateo en su Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Jesús había tenido algunas discusiones con los escribas y fariseos, separándose así, yo diría, no de la religión, pero sí del modo como ellos presentaban la religión, su relación con Dios. Y habla de este tema que es muy importante, sobre todo en los primeros tiempos de la Iglesia, dada la expectativa del regreso de Jesús. Jesús había prometido que iba a volver y muchos esperaban que eso fuera más o menos pronto. Tanto que la carta que leemos hoy como segunda lectura en la misa de San Pablo a los tesalonicenses, el mismo Pablo habla de esa venida diciendo: los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, y repite un poquito después: los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados. En definitiva, también Pablo aparentemente cree que esto va a suceder más o menos inmediatamente. Como el Señor se demora, como el novio de la parábola, empiezan las dificultades de cómo hay que vivir este tiempo. Y allí viene entonces el recuerdo de las palabras de Jesús. Jesús no nos dice como quisiéramos cuándo va a volver ni de qué manera. Nos dice de distintas maneras, con esta y con otras parábolas, cómo vivir este tiempo, como aquella de aquel que recibió los talentos y tiene que hacer que le sirvan para ganar más, aquel que fue puesto como administrador de una casa, tiene que proveer el alimento para los servidores del Señor, esta de las mujeres que esperan que venga el novio, una imagen de las más lindas para hablar de la venida del reino. Digo de las más lindas porque se trata de una fiesta, según la costumbre, los novios tenían que estar con sus amigos en su casa y en el momento oportuno ir a buscar a la novia para llevársela con él, y la novia está con sus amigas. Entonces va a buscar a la novia y la lleva a su casa y empieza la fiesta, este banquete de bodas. Digo, una de las imágenes más lindas pensando en que la llegada del reino es para una fiesta. El modo tiene que ver con esta prevención de la que habla Jesús, con el hecho de estar atentos, un estar atentos que se manifiesta específicamente en las obras. El de los talentos tiene que trabajar, el administrador tiene que ocuparse de sus cosas, las mujeres tienen que tener el aceite preparado para tener las luces necesarias cuando venga el Señor. Obras que son una respuesta de amor a Dios. De esa manera se puede entender el aceite como aquello que alimenta la vida. También la luz de la que Jesús le había hablado a los discípulos. El discípulo lleva el que cumple la voluntad de Dios está como iluminado, está encendido, y el que no permanece en las tinieblas. Una invitación a vivir atentos, es decir, a reconocer las presencias de Jesús en nuestra vida, pero específicamente yo diría a estar atentos en la caridad, el amor que se manifiesta en lo concreto. De hecho, Jesús va a hablar después, en este mismo capítulo, del juicio final, presentándolo como aquel momento en el cual se distingue quiénes han sido los que lo sirvieron. Lo que hicieron a uno de mis hermanos me lo hicieron a mí. Esta invitación a vivir en el amor. Tiene que ver con las obras,
no con la sola confesión. Jesús le había dicho a los discípulos, no son los que dicen Señor, Señor, los que van a entrar en el reino, sino los que hacen la voluntad del Padre. Aquí están estas mujeres llamando a la puerta, Señor, Señor, pero la respuesta durísima es no las conozco, han vivido de una manera diferente. Una invitación que me suena al cumplimiento de una promesa que escuchamos en la primera lectura de hoy en el libro de la sabiduría. Aquel que busca la sabiduría, que medita en la sabiduría, es el que medita en la perfección de la prudencia. Justamente esta imagen de los prudentes o los necios tan frecuente en el Evangelio. Hoy con estas mujeres, la vez pasada con el hombre prudente que construye sobre roca o el necio que construye sobre arena. La búsqueda de la sabiduría que dice este libro que leemos en la primera lectura de hoy, el que busca la sabiduría pronto quedará libre de inquietudes. Es lindo imaginar o reconocer que las propuestas que Jesús nos hace para nuestra vida es para que vivamos con una mayor libertad. El que busca la sabiduría está libre de inquietudes. Esta sabiduría, evitar la necedad de olvidar las cosas de Dios. Y dice también, en la misma lectura, al final del pasaje de hoy, la sabiduría les sale al encuentro en todos sus pensamientos. Este es el sueño de Dios, que la sabiduría de Jesús, la sabiduría del Evangelio esté presente en todos nuestros pensamientos y nos haga vivir según su voluntad en la esperanza de compartir la fiesta del reino. Pidamos esta gracia a Dios de estar atentos, de estar despiertos, de buscar insistentemente espacios donde podemos hacer el bien, donde podemos desarrollar lo más lindo que tenemos, que es nuestra capacidad de amar, porque es, como recordaba hace algunos días, es lo que nos hace parecidos a este Dios misericordioso al que amamos y al que queremos seguir y a quien queremos escuchar para que ilumine el camino de nuestra vida. Que el Señor nos conceda esta gracia, entonces, de vivir conscientes de lo más importante de nuestra vida, que libres de tantas inquietudes, nuestro corazón esté puesto en las cosas esenciales, en la sabiduría de vivir según la voluntad de Dios y de hacer el bien cada vez que podamos. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.